Sinapsis. Conexiones para la vida. Con Pablo Román Lucia, Matías Bertone y Jorge Hirsch. Les doy la más cálida bienvenida a Sinapsis, Conexiones para la Vida, este nuevo programa que comienza por Latinísima, la plataforma donde hablamos todos. Pero quiero comenzar con mi felicidad. Estoy realmente muy feliz de poder pertenecer a la familia de Latinísima y en este camino obviamente uno no estuvo solo. En primer lugar quiero agradecer a Jorge Yayeyahu, con quien tuvimos la oportunidad de que construya ese puente entre nosotros y Latinísimas y sin esa ejecutividad que tuvo, este proyecto no hubiera sido posible. En segundo término, quiero agradecer al director de Latinísima, Rodolfo Pou, porque sin su visión, sin su colaboración, sin su apoyo, hoy no estaríamos aquí. Sinapsis nace de la idea de que las neurociencias cognitivas no son solo del ámbito científico, sino que tenemos la obligación de bajar esa aplicabilidad a las personas para que puedan entender cómo funciona su mente, cómo aprendemos, cómo tomamos decisiones, cómo nos emocionamos. ¿Por qué, por ejemplo, amamos de la forma que lo hacemos? ¿O qué pasa cuando tenemos un conflicto? ¿Y por qué o cómo podemos ser una mejor versión de nosotros mismos? En este proyecto, obviamente que no estoy solo, me van a acompañar dos grandes profesionales y sobre todo dos grandes amigos, el doctor Matías Bertone, que hoy nos va a acompañar desde la ciudad de Nueva York, y el doctor Jorge Hirsch, quien hoy estará conmigo en estudio desde la provincia de San Juan, en Argentina. Vamos a escuchar en primer término el mensaje de Matías, que lo preparó desde Nueva York. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Matías Bertone. Les quiero dar la bienvenida en esta primera emisión de Sinapsis Conexiones para la Vida, que se va a transmitir en esta hermosa señal y nueva señal latinísima. Soy de Argentina, soy un apasionado de las neurociencias. Voy a compartir este espacio con el doctor Pablo Román Lucia y con el doctor Jorge Hirsch. En este momento me encuentro en la ruidosa ciudad de Nueva York. Me tuve que venir a una terraza que es el único lugar donde se puede tener un poco de silencio. En el programa vamos a hablar de neurociencia, pero vamos a hablar de neurociencia en las cuestiones cotidianas, en relación a la crianza de los hijos, las relaciones interpersonales, la educación, las terapias psicológicas más efectivas, en las cuales están incluidas las neurociencias, el campo de las organizaciones y un tema que a mí me apasiona, que es la cuestión vinculada a las neurociencias cognitivas forenses. Sin ir más lejos, hoy es domingo, 10 de agosto. En el día de ayer hubo un tiroteo, una balacera, acá, a 50 metros de donde estoy, en Times Square. Analizar ese tipo de comportamientos es algo que a mí me apasiona y que entiendo que a muchas otras personas también, porque hay bastantes series en Netflix y películas que reflejan cuestiones que abordan esos temas. Nuevamente les doy la bienvenida. Espero contar con la presencia de ustedes en cada uno de los programas. Siempre van a descubrir algo nuevo sobre este órgano maravilloso que tenemos, que es el cerebro. Siempre van a descubrir nuevas formas de entenderlo y de aprovechar toda la capacidad que tiene. Les envío un abrazo grande, ahora desde el norte, en la próxima emisión desde el sur de nuestro hermoso continente. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, Matías. Muchísimas gracias por el mensaje. Él está en Nueva York en un viaje, así que la próxima emisión lo vamos a tener en vivo con nosotros
y vamos a poder disfrutar de todo ese conocimiento maravilloso que tiene sobre las neurociencias cognitivas. Le doy la bienvenida ahora a Jorge Hirsch. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, feliz de poder compartir junto con vos este programa Sinapsis a través de Latinísima y súper contento porque para mí es la verdad que un desafío poder llegar a todas las personas que quieren conocer, no solo dentro de mi especialidad, que es el neurodesarrollo, de lo que vamos a hablar muchísimo, sobre el autismo, sobre el TDAH, viste que está muy, no sé si de moda es la palabra, sino decir como que alguien sabe algo de autismo o alguien se pregunta algo de autismo o de TDAH. Pero no solo de eso, sino de poder entender el cerebro, poder entender por qué pensás lo que pensás, por qué te pasa lo que te pasa. Hoy la neurociencia está tratando de velar los misterios más profundos del cerebro y creo que en este espacio juntos vamos a poder recorrer todo eso que es, como te dije, muy apasionante. Comencemos entonces con uno de los temas más candentes, más importantes, más preocupantes también para las familias y la docencia, porque cada vez encontramos más casos de autismo en las escuelas y las familias que se encuentran con este diagnóstico también tienen que lidiar con este trastorno que obviamente requiere de especialidad y requiere de información para manejarlo correctamente. Como es el especialista de la casa en la temática, me gustaría preguntarle justamente a Jorge Hirsch qué es el autismo y cómo ve el autismo en este momento. Bueno, Pablo, como vos dijiste, es un tema súper actual y un tema que genera muchos desafíos en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Porque el autismo tiene una progresión de casos cada vez mayores. Pero me gustaría empezar por algo que por ahí puede ser distinto, que es definir qué no es el autismo, para que la gente entienda. El autismo no es una enfermedad, no es una patología, es decir, el autismo es una diversidad en el funcionamiento cerebral. Y eso lleva a que esa diversidad sea en un espectro grande. Por eso se dice TEA, trastorno del espectro autista. Y eso significa que puede haber una diversidad tan, pero tan grande que se dice inclusive que no hay un niño con autismo parecido a otro. Entonces, desde ese punto ya es bastante complejo porque podemos tener niños de muy alto rendimiento, funcionamiento, que hacen una vida regular, a niños que no. Y ahí está el problema. Los niños que no tienen un alto funcionamiento y requieren de atención son los que están dentro de lo que nosotros llamamos trastorno del neurodesarrollo. ¿Y por qué? Porque le trastornan el devenir diario. Es decir, sus padres se dan cuenta que quizás no miran a los ojos, no hablan, no interactúan con otros niños, y ahí sí requiere de la mirada de un especialista. Pero, vos sabés que lo más interesante de todo es siempre pensar esto. No es una enfermedad. Y como es una diversidad, ¿y por qué es una diversidad? Porque quizás podés hacer un estudio de resonancia y le sale normal, podés hacer un electro y le sale normal. Es decir, lo que más nos pone loco a nosotros los científicos es pensar por qué ese cerebro, que en apariencia es igual que el resto, funciona distinto. Bueno, y entonces el autismo hoy se ha multiplicado exponencialmente y hay un crecimiento grande, a tal punto que yo desafío a la audiencia a que piense, seguramente tienen un amigo, un pariente o alguien que en su contexto tiene una persona con autismo. Y eso es lo que hoy alarma para toda Latinoamérica y para el mundo en sí. El autismo es algo que se está en una progresión alta, pero que obviamente requiere, en algunos casos, como dije, la asistencia terapéutica. Jorge, discúlpame, una pregunta, y ahí es un tema que me parece que es importante abordarlo. Las clasificaciones que tenemos hoy de autismo, ¿cuáles son la actualidad? ¿Cuál es la clasificación actual del espectro autista? Vos sabés que ese es un tema en el cual no muchos se ponen de acuerdo, pero sí tenemos que regirnos por una línea que es el DSM y entender que el autismo hoy es todo. Antes se pensaba, por ejemplo, que el síndrome de Asperger, que por ahí se lo sigue nombrando, era distinto del autismo. No, hoy el síndrome de Asperger está dentro del espectro autista.
Antes, por ejemplo, estaba el síndrome de Rett, se lo sacó. Es decir, hoy el autismo es un solo mundo en donde puede haber variables comportamentales. Entonces nosotros lo que hacemos es medir el comportamiento de las personas con autismo para poder determinar si están dentro del trastorno o no. Y eso significa, como dije al principio, si le está trastornando la vida, o sea, que un niño no hable o que un niño no se comunique. En base a cuánto habla, cuánto se comunica y cuánto interactúa, nosotros podemos arriesgar, a mí no me gusta mucho esto, pero podemos arriesgar cierto tipo de grados. Entonces decimos, a mí me gusta hablar más de funcionamiento, entonces podemos decir de alto funcionamiento, de funcionamiento medio, de funcionamiento bajo. A partir de cierto tipo de funcionamiento, podemos inclusive arriesgar algunos grados. Entonces, en este mundo del autismo podemos encontrar, qué sé yo, niños que se están haciendo estereotipias, es decir, moviendo las manos, aplaudiendo y no hablando, a niños que pueden ser básicamente unos genios en cuanto a música, matemática, física o algunas otras cuestiones. El problema está, digo, el problema, o tendría que ser así, que es que el que no está dentro del trastorno del neurodesarrollo tiene que hacer la vida lo más regular posible. Y a partir de a veces de algunos indicadores en la adolescencia, algunos niños son diagnosticados entre los 14 y 15 años. Y algunos no, nunca, obviamente. Entonces, entender esto principalmente, que nos estamos enfrentando a una diversidad de funcionamiento cerebral y que esa diversidad debe ser incluida en un contexto familiar y educativo, porque lo que hoy sí sabemos nosotros los investigadores es que las personas con TDAH, con autismo, con cualquier tipo de condición, lo que más favorece a ellos es la inclusión. O sea, si yo tuviese que cerrar diciendo acá, miren, preocúpense más porque sus hijos estén jugando con otros niños y estén en una escuela con otros niños que llevarlos todos los días a terapia. De hecho, ha demostrado que tiene mucho más efecto juntarse con otros niños, interactuar con otros niños, que hacer, qué sé yo, terapia física, equinoterapia, fisioterapia, fonoaudiología, terapia en lenguaje, etc. Acabas de mencionar una palabra que es muy importante y que cada vez está más difundida, más instalada, que es la palabra inclusión. ¿Qué implica, por ejemplo, la inclusión en el ámbito educativo? Bueno, ese es un tema bastante complejo porque tendríamos que abordarlo de distintos puntos de vista. Entonces, por ahora voy a dejar de lado lo que es la sociología y lo que es la neuropsicología un poco de lado y lo vamos a ver más de lo que me interesa a mí. Y después voy a tratar de unirlo. El concepto que más me interesa a mí, inclusivo, es la plasticidad cerebral. Si nosotros pensamos en un niño que es diagnosticado a los 2 años de edad con un posible autismo o directamente ya diagnosticado como autismo, sus terapias de fonoaudiología, porque no habla, sus terapias de neuropsicología, por la interacción social, etc., abordan desde ese momento hasta que tiene 4 años de edad. Muy bien, en esa dimensión, nosotros podemos decir que el niño con autismo está mejor o peor, depende de cuán funcional sea y cuánto comportamentalmente sea en relación a lo que, para bien o para mal, nuestra sociedad determina qué tiene y qué no tiene que hacer un niño. Bien, ese proceso que se da en mejoría es porque hay en el cerebro una plasticidad cerebral funcional. Es decir, hay circuitos neuronales que se van adaptando a la interacción de lo que el terapeuta va requiriendo. Bueno, desde ese punto de vista, el segundo paso más importante, pero más importante es la escuela. Porque en la escuela el proceso de plasticidad cerebral es donde va a explotar socialmente. Es decir, de nada sirve entrenar a un niño para que hable si no habla con nadie. O de nada sirve entrenar a un niño para que aprenda a leer si no le lee a nadie. La escuela es el pilar fundamental donde la inclusión hace que explote este fenómeno de plasticidad cerebral. Por eso, desde ese punto de vista, Pablo es fundamental. Ahora, desde un punto de vista social, la inclusión hace a que todos tratemos de ser iguales, lo más neutro posible. Y esto determina también que las personas dentro del espectro no sean una cuestión aislada, no sean un punto distinto,
sino que dentro de un ámbito donde se globalice la interacción, sea más accesible el mundo para él. Porque entendemos esto que es fundamental. Estos niños con autismo, de bajo, alto, o lo que sea, pertenecen a la sociedad y un día la sociedad necesita que ellos sean funcionales. Ese es el principio de la atención temprana. La atención temprana no está basada solo en que aprendan y mejoren, sino que estos niños, cuando crezcan y sean adultos, sean lo más funcional posible y sirvan a la sociedad. Porque ya sabemos nosotros, qué sé yo, hace 70, 80 años, miren lo que pasaba, por ser un ejemplo más simple. Las personas con síndrome de Down, hace 50, 60, 70 años, no sé en otros países, pero en Argentina, estaban guardados en su casa y eran débiles mentales. Y hoy las personas con síndrome de Down ocupan distintos cargos, no solo digo cargos básicos, sino yo conozco maestras jardineras, conozco técnicos con síndrome de Down. Es decir, el síndrome no cambió nada. Lo único que cambió es cómo la mirada o cómo la sociedad mira a esos niños dentro de un trastorno genético. Bueno, con el autismo pasa algo muy parecido. Por eso, respondiendo a tu pregunta, Pablo, es importantísima la inclusión. Acabas de mencionar de llevarlos a lo más alto posible de la funcionalidad. Bueno, cuando ese niño llega a la adultez, ¿qué funcionalidad puede llegar a tener en una organización, por ejemplo? Bueno, a ver, siempre tenemos que volver a tener en cuenta cómo ha sido el espectro dentro del funcionamiento cerebral y cuánto este chico puede interactuar, porque recordemos que el autismo, dentro de todo lo que hablamos, no lo definí. Es un trastorno neurobiológico que afecta a lo que se llama cognición social. Cognición social es, básicamente, para que la gente entienda, es el comportamiento que tenemos nosotros esperado por la sociedad. Es decir, si yo estoy en este programa, lo más acertado sería, para hablar de neuro, que esté vestido camisa, saco y no vestido de Luis XVI, ¿no? Podría hablar lo mismo, pero no sería lo que la gente estaría esperando de mí. O no sería un programa de neurociencia, quizás si nosotros estamos vestidos de una forma atípica. Bueno, entonces la cognición social afecta. En la medida que el individuo mejora su cognición social, más funcional es. Entonces, dentro de una organización, lo que se tiene que preguntar a la organización, si vamos a hablar de un niño si vamos a hablar de un niño que ha presentado un trastorno, ¿no? Si vamos a hablar de un niño que ha presentado un trastorno, tenemos que ver qué es lo que la organización necesita de esta persona. Y en base a eso va a poder ser útil o no útil. Ahora, cuando encontramos personas con autismo sin que presenten trastorno, te digo básicamente que puede ser lo que sea en esa sociedad, en esa organización, ¿no? Un tema sin dudas apasionante y que no va a quedar aquí simplemente. Seguramente iremos avanzando con el correr de los programas en la profundización de los diferentes temas y uno de estos va a ser el autismo. Así que te invito a que nos sigas acompañando semana a semana en este programa que denominamos Sinapsis Conexiones para la Vida. Ahora cambiamos absolutamente de tema. ¿Qué les parece? Vayamos a las novedades de esta semana sobre inteligencia artificial. Novedades, actualización e innovación. Llega Sinapsis Artificial, inteligencia que potencia inteligencia. Bueno, comencemos con la actualidad de la inteligencia artificial, un área que se modifica día a día, porque todos los días o cada día por medio, una vez por semana, algo se modifica en esta evolución que está teniendo la inteligencia artificial. Me voy a hablar de algunos apuntes para poder ir siguiendo el panorama de las actualizaciones que se dieron en estos días. La más importante y a la que vamos a abordar principalmente es la de OpenAI, que presentó el modelo GPT-5 y ahí hubo un gran lío. El viernes 9 de agosto, OpenAI presenta con Sam Altman y todo su equipo GPT-5
y los usuarios a las pocas horas empezaron con las protestas. Empezaron a sentirse disconformes, a enviar mensajes que se sentían decepcionados y hasta enojados por el enrutador en tiempo real que utiliza la nueva versión de GPT-5. Lo cierto es que ya no están disponibles las opciones que había anteriormente, como la 4O o la 3O o la 4O mini, etc. Y se unificó en la única versión actual, que es GPT-5, que nos da 3 posibilidades para actuar. GPT-5, el modelo estándar, el GPT-5 Thinking y el GPT-5 Pro, que está habilitado para las cuentas Pro, que son las de $200, y para las organizaciones. Muchos usuarios clamaban porque vuelva el modelo anterior. El tema es que GPT-5 fue bastante accidentado en sus inicios y el enrutador en las primeras horas lo que sucedía es que estaba fallando y no daba respuestas que a los usuarios les agradara. Además tuvimos que observar, de escuchar y de leer que los usuarios se lamentaban por las otras versiones, porque aparentemente este GPT-5 no es lo suficientemente obsecuente, no es lo suficientemente complaciente para los usuarios habituales, y esto hizo que se levantaran las quejas. Lo cierto es que OpenAI se arremangó las mangas, se puso a trabajar fuertemente y rápidamente empezó a solucionar los inconvenientes del accidentado inicio del GPT-5. Hoy ya podemos ver una versión más versátil y adaptativa de GPT-5 con cierta potencia, y el problema es que la mayoría de los usuarios estaban esperando un salto cuántico de GPT-5 y que lo iba a cambiar absolutamente todo, y eso, señores, no es la realidad de lo que sucedió. Lo que sucedió claramente es un salto cualitativo en el modelo. Yo recuerdo que hice un review sobre, un informe, en realidad no un review, sobre lo que se iba a venir en GPT-5, y antes de realizar esta sección me puse a revisarlo y claramente, por lo menos en mi visión, no está tan alejado de lo que por lo menos en ese informe estaba diciendo. GPT-5 es el modelo de inteligencia y más adaptativo que tiene OpenAI hoy, y eso obviamente nadie lo puede discutir. Eso es así, y las mediciones así lo indican. Es más preciso, entiende mejor instrucciones complejas y combina texto, imagen y voz con más naturalidad que antes. Otra de las mejores enormes, una mejora realmente sustancial, es que produce hasta un 85% menos de respuestas inventadas que sus predecesores, y esto significa más información confiable y menos errores en la información que recibimos. Actualmente sí se puede encontrar las otras versiones, porque debido a los reclamos que hubo de usuarios, lo que hicieron en OpenAI es habilitar las opciones, pero no en la pantalla habitual, como podemos ver acá, sino que tenemos que ir a nuestra cuenta y a la configuración para habilitarlas, y así nos aparezcan. Ha habido un gran avance en la codificación. La verdad que el salto es cualitativo el que tiene GPT-5, y ahí lo podemos ver. Yo lo estuve probando en estos días con un código de un juego arcade que lo hizo perfectamente. También lo probé con código HTML, también lo hizo perfectamente, y la verdad que esta es una mejora realmente sustancial que ha tenido el modelo. Los límites están de acuerdo a los usuarios.
Los usuarios estándar, los gratuitos, tienen un límite de 10 mensajes cada 5 horas. Y si alcanzan el límite, se los pasa automáticamente a GPT-Mini, una versión muy reducida del modelo. GPT Thinking tienen solamente un mensaje por día. Los usuarios Plus cuentan con 160 mensajes cada 3 horas. Había iniciado con 80, debido a las quejas se aumentó a 160 y hasta 200 mensajes por semana en GPT Thinking. Y los usuarios Pro y Team tienen prácticamente ilimitado a GPT-5. Bueno, hasta aquí las novedades de la semana con este lanzamiento que fue muy rimbombante de GPT-5. Esto es Pioneros de la Mente, historias reales de quienes, desde Hispanoamérica, abrieron caminos en la ciencia del cerebro, voces que pensaron distinto y nos enseñan a pensar mejor. Santiago Ramón y Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, España, hijo de un médico rural. De niño, prefirió dibujar la naturaleza. Su talento artístico más tarde sería clave en su carrera científica. Recibió el título en medicina en Zaragoza en 1873. Sirvió como médico militar en Cuba y obtuvo su doctorado en Madrid en 1877. En 1879 contrajo matrimonio con Silveria Fañarás García, con quien tuvo 7 hijos, de los cuales sobrevivieron 5, ya que 2 de ellos murieron en la infancia. Ramón y Cajal era un hombre muy apegado a su familia. En sus escritos autobiográficos menciona frecuentemente a su esposa e hijos y se muestra como un padre protector y cariñoso. Su esposa Silveria fue clave en su estabilidad emocional y lo acompañó durante los años más intensos de trabajo y reconocimiento. El doctor Ramón y Cajal fue profesor en Valencia, Barcelona y Madrid, y en 1898 fundó el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, luego Instituto Cajal, usando y refinando la técnica de tinción de Golgi, que revolucionó el estudio del sistema nervioso, lo que le permitió demostrar que el sistema nervioso está formado por neuronas independientes, no por una red continua, desarrollando así la doctrina neuronal. Describió el cono de crecimiento y la polarización dinámica, transformando la neuroanatomía y la comprensión de las neuronas. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906, compartido con Camillo Golgi. Además de sus contribuciones científicas, fue maestro influyente, escritor, como en Consejos para un joven investigador, humanista y figura fundacional de la neurociencia moderna. Los aportes de Santiago Ramón y Cajal no solo transformaron la neurociencia como disciplina, sino que también impactan directamente en nuestra vida diaria, desde cómo entendemos el aprendizaje hasta cómo tratamos enfermedades neurológicas. Esto fue Pioneros de la Mente, con un legado que ilumina cómo la ciencia puede transformar nuestra realidad. No te muevas, ya volvemos con más Sinapsis, conexiones para la vida. Es momento de Referentes Neuro. Conversaciones que conectan mentes brillantes. Hay voces que no solo enseñan, sino que transforman. Referentes que conectan la ciencia con la emoción, el aula con el cerebro y el conocimiento con la vida. Hoy, en Referentes Neuro, recibimos a uno de esos nombres imprescindibles, el Dr. Hernán Aldana Marcos, biólogo por la Universidad de Buenos Aires, especializado en neuroeducación. Hernán es un divulgador apasionado que ha conquistado auditorios en toda Iberoamérica, con más de 2 millones de visualizaciones en sus charlas TED. Su voz resuena fuerte en escuelas, universidades y congresos, donde emociona tanto como explica. España, Argentina, México, Colombia. Son solo algunas de las geografías que han vibrado con su mensaje claro, potente y humano sobre cómo se aprende con el cerebro y con el corazón. Hoy nos acompaña desde Argentina, una referencia de la neuroeducación en nuestra región. Bienvenido, doctor Hernán Aldana Marcos. Qué gran placer, qué enorme honor que tengo en recibirlo. Como vimos recién en la presentación, no es solamente un profesional extraordinario, referente absoluto de la neuroeducación en Iberoamérica, sino que además es un excelente, querido y gran amigo que hoy tengo el honor de recibir. Bienvenido, Hernán Aldana Marcos. ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Bien, amigo, más que bien. Obviamente ya es como una charla de café, ¿no? Es como cuando nos encontramos en un asado en tu casa, es lo mismo. Estamos entre amigos y feliz, la verdad que feliz. Y más hablando de lo que nos gusta. ¿Qué más podemos Es pedir? verdad, es verdad, es verdad. Es una pasión que compartimos y la verdad que es muy grato que así sea, porque cuando uno coincide en las pasiones, ¿no? Todo se potencia. Hernán, quiero comenzar esta charla con, quizás como nunca lo hicimos, porque debo contar que el doctor Hernán Aldana Marcos viene participando de mis primeros programas en otros lados desde hace mucho tiempo, pero nunca hicimos una exploración sobre cómo llegó hasta acá, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el primer recuerdo que te viene, que te conecta con ese primer momento en que haces clic, que haces match, como se dice ahora, con la ciencia y la educación? Con la ciencia y la educación. Mira, no me acuerdo el año exactamente, pero, o sea, con la neurociencia, cuando estaba en la universidad estudiando la carrera de biología, en una materia de fisiología, una mujer muy interesante con un guardapolvo blanco empezó a dibujar un cerebro y empezó a pasar filminas. En esa época se usaban transparencias, no había cañón, nada. Y de todas las vías del cerebro y los fascículos y los nombres de las circunvoluciones, y todos mis compañeros empezaron a decir qué horrible, qué asco, qué espanto, y yo estaba fascinado. Y entonces me bajé, me acerqué y le dije, quiero estudiar el cerebro. Encontré mi lugar. Y ahí empecé a hacer mi doctorado y terminé la carrera, ¿no? Haciendo investigación y doctorado. Luego en neurociencia, pero neurociencia más clásica, neuroanatomía, en animales de experimentación, investigación en ojo, no asociado a la educación. Lo que pasa es que ya en ese momento, como alumno de biología, amaba enseñar. Era una cosa que yo me juntaba en la biblioteca con todos mis amigos vagos y leía algo y se los explicaba. Y había descubierto que al explicar aprendía. O sea, esa cosa que ya hoy la neurociencia lo demostró claramente, ¿no? Que el acto de explicar tiene un esfuerzo cognitivo tan poderoso y emocional que te queda. Entonces, yo me había dado cuenta. Leía las cosas. Si querés aprender algo, explícalo, ¿no? Esa famosa frase, enséñalo. Ahí yo me había dado cuenta que amaba enseñar y me gustaba lo que generaban los otros. Y nada, después terminé el doctorado, me tocó armar la carrera de medicina en una universidad acá argentina, y empecé a dar histología, que es cómo funciona el cuerpo, y además siempre amando cómo las células hacen las cosas, no solo el pensamiento, sino cualquier parte del cuerpo. Y a partir de ahí, en un momento en esa universidad, la universidad me contrata para que dé unos cursos de técnicas de estudio. Y ahí dije, bueno, a mí me fue bien, voy a contar cómo estudiaba yo, pero me empecé a dar cuenta que había gente investigando en técnicas de estudio. Y ahí empecé a buscar y me aburrí todo, los mapas conceptuales, los mapas, la notación marginal, resumen, síntesis, la técnica de las 4S, ¿no? Subrayado. Todo me pareció un bodrio, digo, qué aburrido todas estas técnicas. Y ahí empecé a descubrir que ya la neuroeducación estaba presente. Y dije, y nada, y empecé a leer a los grandes, ¿no? A los monstruosos, y dije, wow, y no paré, y empecé a hacer un curso, en otro curso, en una charlita acá, y bueno, y no paré nunca más dando neurociencia aplicada a la educación. Así fue. ¿Y cuál fue el punto de inflexión? Un punto de inflexión, no te sabría decir en tiempo y espacio, no sé. Se me hizo una transición, no te puedo decir. No puedo encontrar un punto. Porque sí tengo el punto de inflexión entre el cerebro y mi vida, ¿no? En el momento que dije, wow, ¿qué es eso? Porque además yo pensaba ser genetista, nada que ver. Nada que ver. Entonces me había empezado a gustar un poquito la histología, pero no, o sea, cómo las células forman los tejidos, pero la verdad que con el cerebro fue esa clase, en esa aula, que me acuerdo todo, y después trabajé con ella muchos años, con la doctora Isabel Benítez, que sigue viva, ¿no? Sigue dando clases esta mujer, impresionante. Y bueno, supongo que esta señora es una de esas personas, ¿no? Pero ¿hay alguna otra persona o alguna experiencia que haya sido decisiva
en este rumbo hacia las neurociencias cognitivas, bueno, en tu caso aplicada a la educación, ¿no? Sí, hay una persona que en realidad me invitó a formar parte de lo que ella hacía, que es Rosana Fernández Coto, que también es una neuroeducadora de mucha trascendencia acá en Argentina y en muchos países, que tiene un montón de libritos y libros publicados. Y ella me invitó a formar parte de capacitaciones con ella y fue la que me fue empujando. Empezamos en San Juan con un postítulo muy largo, en la Universidad de Belgrano. Creo que ella, que ya hace muchos años estaba con Educar, con la Fundación Educar, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Sí, ¿Fundación Educar o, bueno? Asociación Educar. Asociación Educar. Ella formaba parte en esa época de la Asociación Educar, después se abrió y puso su propio espacio, ¿no? Pero en ese momento viste que fue la Asociación Educar fue uno de los primeros que empezó en Argentina y en muchas partes del mundo con el tema de la neuroeducación, ¿no? Bueno, y ella creo que me empujó y me contagió, empecé a leer los libros de ella y así, sí, creo que le debo a Rosana estar acá también. ¿Y qué le dirías hoy, después de haber hecho todo este recorrido, ser un referente absoluto, al Hernán de aquella época? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensajes construirías para ese Hernán que se iniciaba en este camino y para que tenga en cuenta con vistas a futuro? Opa. No sé, te digo que tengo la suerte de no estar muy arrepentido de casi nada. O sea, uno piensa en esas preguntas y dice, ¿qué le dirías para que no meta la pata, ¿no? O para que profundice antes en un camino o algo. Y nada, tuve mucha suerte, amigo, mucha suerte. Porque se me fueron dando las cosas, hice las cosas en cada momento. Bien, bien. También tuve mucha libertad al no tener hijos. Tuve mucha libertad con mi vida personal, ¿no? De tiempos de locura, de estar 12, 20 horas trabajando, cortando, haciendo preparados y toda la locura. Yo me pasé en la investigación, me pasaba el día entero, de la mañana a las 10 de la noche. No salía, no tenía vida privada tampoco, lo único que era con el microscopio y nada. Y eso fue hasta que, bueno, nada, empecé a vivir un poco por suerte, más allá del laboratorio. Pero siempre muy apasionado, ¿no? No sé si le diría algo distinto, qué sé yo, no lo sé, no se me ocurre, ¿sabes? Está bien, bueno, está bien que sea así, ¿por qué no? Te llevo hacia otro lugar. Sé que sos un apasionado de las investigaciones sobre el impacto del tiempo de uso de pantalla en el desarrollo cognitivo y emocional de niños y adolescentes. ¿Qué dicen hoy las investigaciones al respecto? Mira, está complicadísimo, está complicado. Porque más allá de casi todas las grandes asociaciones de salud del mundo están pidiendo que los bebés no tengan contacto con pantalla, que los niños de 1 a 2 años, 1 hora y siempre con un cuidador, y que a partir de los, qué sé yo, tienen todas esas cosas, que los niños sobre todo tengan muy poquito tiempo ante pantalla y siempre con un cuidador, y después, a medida que son más grandes, un poquito más de pantalla, y bueno, y sobre todo ya hay algunas reglas para adolescentes, ¿no? El primer celular creo que es a los 12 años, las redes sociales a los 16. Bueno, esto es un poquito lo que ves en la mayor parte. Sin embargo, viste que hay dos grandes, tenía el libro por acá, ¿no? El libro está uno de los bestsellers más grandes, Generación Ansiosa, que lo tenía por acá apoyado, mira, de John Haidt, que acá está, mira, justo. Es uno de los bestsellers más grandes de John Haidt, que es Generación Ansiosa, que le echa la culpa a los celulares de toda la depresión, ansiedad y toda la caída en adolescentes. Entonces, nada, desde que apareció sobre todo las redes y los celulares, toda la juventud quedó tronada y con problemas de no quererse físicamente, depresión, ansiedad. Sin embargo, hay, por el otro lado, un montón de otros investigadores dicen que no, que en realidad todavía no es nada seguro. O sea, la tecnología ya está, ya vino a quedarse, ya sabemos que está. Entonces, tenés un montón de investigadores en contra total de este señor. Estoy perdiéndote. Ahí te me congelaste recién
Ahí estoy, ¿Ahí ahí está? estoy. Sí, sí. Diciendo un poquito de que en realidad hay que analizar un montón de otras variables además de la pantalla, porque no es tan así de la pantalla de un celular, porque depende de lo que hagas con la pantalla, qué mires, si es educativo, si es violento, con quién estás, o sea, Esa, esa era una pregunta que mientras estabas hablando me preguntaba si era una cuestión de tiempo frente a la pantalla o de qué tipo de la calidad calidad, de ¿no? contenido, ¿no? Sí, tal Frente cual. que estamos observando. Por eso, ¿quién puede negar hoy que hay programas para aprender a leer, hay programas de naturaleza? Yo le enseño célula, no es lo mismo dibujar una célula en este pizarrón que ponerme a verla tridimensionalmente y girarla con los chicos. Obviamente va a tener más impacto la tecnología ahí que dibujar, más allá que el dibujo puede ser muy bueno para la neuroeducación, por la metodología generativa, pero cuando vos podés impactar con algo visual más bonito, ¿qué duda hay que la tecnología es una obra de arte? Pero bueno, creo que hay que empezar a buscar un equilibrio, pero mientras buscamos el equilibrio, me gusta la idea tanto de él como de otros investigadores de que hay que limitar, porque las secuelas son enormes en niños. Bien, los niños están llegando con apatía, sobre todo estamos recibiendo en los jardines en el mundo a los chicos encerrados en el COVID. Y hay un desastre de muchas cosas que venían diciendo los que asociaban el uso de pantallas con problemas en la adquisición del lenguaje, con problemas en la adquisición de lo social, ¿no? De las miradas, la empatía. Y bueno, y se ve que estos chicos que están llegando a los jardines infantes no saben sociabilizar, tienen problemas para hablar, para compartir, para todo lo que es el auto, ¿viste? Se frustran, nada. Entonces, el desastre, algo pasa. Algo pasa, pero ¿fue el encierro o fue la pantalla? ¿O fue el encierro y la pantalla? ¿O fueron los padres que no estuvieron jugando? No sé, ahí llegamos a que debe haber más variables. Pero mientras, lo que están aconsejando, bueno, limitemos, porque realmente no podemos seguir, bueno, vamos a ver qué pasa, porque estos chicos no se sabe si tienen mucho arreglo, no sé si me entendés. Sí, sí, claramente y coincido en todo lo que estás diciendo. A mí me gusta a veces decir esto, ¿no? En los cursos a veces me preguntan los docentes sobre el tema de cómo pueden detectar si hay problemas o no hay problemas. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Si vos le decís a un chico que deje el celular porque está hace 3 horas con el celular y no te hace berrinche, no te hagas problema. El tema es que si le decís que no y no sabe qué hacer y se pone ansioso y empieza a hacerte berrinche y demás, bueno, empezá a preocuparte, ¿no? O sea, creo que es sentido común básicamente en esta línea, más allá de que todas las investigaciones, como bien las mencionás, van en ese camino. Sí, hay una investigadora que me gusta mucho, que Educar desde el asombro, no me acuerdo el nombre de ella, pero el libro se llama así, que también te dice que si llevas un niño a un jardín, creo que lo contábamos cuando dábamos Mundo Aula juntos, que contaba Sí. que llevó a un niño a la naturaleza y queda petrificado y no interactúa, es que le hemos matado su asombro natural hacia la física de la naturaleza. O sea, es otro indicio de que ese chico está sobreestimulado tecnológicamente. Esa es la realidad. O sea, el otro lugar es este. Si lo llevas a la naturaleza, el chico queda duro, petrificado y no interactúa, ¿no? En forma innata con el mundo que lo rodea, con las plantas, los bichitos, las hormigas, el perro, estamos en problemas también, ¿no? Son las dos lugares donde creo que encontrás ese problema, ¿no? Sí, Son coincido. chicos complejos a veces, muy complejos para un aula. En definitiva, estamos hablando de actitud docente, ¿no? Y en este sentido, ¿qué crees vos que esta actitud docente se forma principalmente en la formación inicial que tienen los docentes o en la práctica diaria que tienen en el aula? Qué difícil. Qué difícil la pregunta que me acabas de dar. Qué difícil. Me cuesta contestártela, porque a mí
me impacta mucho, mucho, mucho. Viste que Hattie es un loco, John Hattie es un loco que se dedicó a investigar cuál es la mejor estrategia de aprendizaje en el aula. 180.000 estrategias, estudió 2,5 millones de alumnos de todos los niveles. Bueno, un libro, El aprendizaje visible, acá lo tengo. Siempre es como mi vida, Excelente. está pegadito a mí, no lo puedo dejar. Siempre Sí. está esta locura cerca. Y este loco descubrió que lo que más impacta en el aprendizaje es tener un buen docente. Docente con actitud, con pasión, bla, bla, bla. Saca un montón de características que tienen esos docentes. Y a partir de ahí empezaste a pensar, escuché otra charla, no sé dónde ni cuándo, que si hubiera llegado a un posgrado, cualquiera que llegue a un posgrado, tuvo un total de 150 docentes a lo largo de su vida, desde jardín. Igual habría que empezar a calcular, ¿no? Porque lo vi en un video, pero no me puse a sumar. Y después, cuando estás en vos lo sabes muy bien, estás en una capacitación, puedes tener 500, 100 personas o 30, y les preguntas cuántos docentes con actitud así muy llamativa, que fueron como figuras rimbombantes en tu vida, y te dicen 2 o 3. Entonces, ahí volvemos a caer. Si la actitud docente es lo que más impacta en el aprendizaje, que la mayor parte de nosotros hayamos tenido solo 2 o 3, por esa actitud que cambia una vida, hace que seguramente no se adquiera ni en el aula, ni en una capacitación docente. Ahora, vos me preguntas, entonces, ¿dónde? Bueno, ¿dónde? Yo me lo estoy preguntando también. ¿Dónde se adquirió eso? ¿Por qué sos docente? Yo formo. El otro día estaba en una capacitación, eran 70 docentes de un colegio de acá de la zona sur. Y le digo, ¿cuánto? Me hacían 2, 3. Y yo los miro y digo, gente, ¿y ustedes están en la mano de sus alumnos? ¿Pero cómo? Yo estoy en la mano de mis alumnos y me rompo el alma para estar en las manos, seguro, no de todos, pero estoy seguro que uno de esos docentes que van a decir en algún momento que cambió o que hizo algo en tu vida, voy a estar en esa mano. O sea, y me rompo el alma para estar en esa mano. Ahora, ¿dónde? ¿Por qué? Y yo te diría, fue mi infancia, te diría un montón de cosas que me hacen tener esto. Después, obviamente, la neurociencia me permitió explotarlo al mango, porque después aprendés tácticas que te hacen más fuerte en el aula, más inolvidable, digamos, y mayor impacto en el aprendizaje, en los cambios que generas en ese chico, ¿no? Entonces, pero yo lo traía ese fueguito adentro. Y la neuroeducación hizo que el fuego fuera un incendio, digamos. ¿Me entendés la idea? Pero si vos me preguntás, sí, ¿dónde? Y no sé, porque estoy preguntándome, porque yo lo que quiero es encontrar, siempre digo, que alguien me ayude a encontrar la forma de poder transformar a todos los docentes que tenemos en las aulas en esos docentes. Esa es mi ilusión. Y siempre, bueno, una de las cosas que vos sabés que decimos es que no hay nadie que enseñe tan hermoso como un niño. O sea, lo que he descubierto es que los niños son pegados naturales, que tienen esa actitud que te hacen atraparte. O sea, un niño es una magia pura. Y nivel inicial, en general también, son esos docentes que dejan huella. Lo que pasa es que nuestra memoria en esa época es muy mala. Entonces, yo, por ejemplo, no me acuerdo para nada bien de jardín. Pero conozco amigos que recuerdan a las maestras de jardín como figuras muy importantes. Mirá qué interesante. Yo no tengo memoria. Alguna vez hablando con un buen amigo, Juan José Ruiz, que se dedica a neurodesarrollo, habíamos llegado a filosofar y decíamos, habíamos llegado a esta conclusión. Un docente debe ser una combinación de docente, de filósofo, de psicólogo y de artista, ¿no? Habíamos hecho ese combo, ¿no? Sí. Un poquito de docencia, un poquito de psicología, un poquito de filosofía y un poquito de artista para impactar en el estudiante, ¿no? Sí. ¿Qué importancia tiene o le das vos a la empatía y la escucha activa del docente en el aula? Bueno, es que, mira, vos, otra cosa que sabés más que bien, la neurociencia está demostrando la sincronización cerebral que hay en los momentos de cooperación. Un lugar incluso en formato digital. ¿Cómo? Incluso en formato digital. Me imagino porque fundamentalmente es a través de la vista, aparentemente, esa sincronización, así que no me extrañaría que así lo fuera. La sincronización entre cerebros es fundamental
para empezar a ver el mundo similar, para entender las cosas similarmente, porque parece que sincronizás no solo lo que estás pensando, tu forma incluso de ver el mundo. Entonces, si yo como docente quiero tratar de transmitir a mis estudiantes una forma de ver lo que enseño, me gustaría que la empezaran a ver como yo, ¿no? Digamos, entonces eso para mí es parte de la sincronización cerebral. Expliquemos para la gente que nos está escuchando y viendo qué es la sincronización cerebral. Bueno, la sincronización cerebral en realidad se ha demostrado o con electroencefalografía, que es poner unos cablecitos en distintas partes del cuero cabelludo que detectan cambios eléctricos de millones de neuronas que están abajo de cada cablecito, que hacen los piquitos que uno ve en las películas de ciencia ficción, que hace como una onda electroencefalográfica con piquitos y valles, con una frecuencia que se clasifica y que da una idea de función cerebral, que todavía no se sabe qué la produce, pero en la realidad es que cuando vos pones dos personas que se sincronizan, los piquitos y los valles se sincronizan. O sea, las ondas cerebrales empiezan a ser iguales entre los dos. Y eso fue demostrado por electroencefalografía y también por otro tipo de capturas de función cerebral que se puedan llevar, por ejemplo, al aula, ¿no? Se demostraron en deportistas, se demostraron en un piloto y copiloto de avión, en músicos, por ejemplo. Y últimamente se empezaron a demostrar en el aula. Ahora que podemos llevar, porque antes viste muy bien que la neurociencia a veces era más de laboratorio, porque los equipos eran incómodos. Hoy hay vinchitas muy simples para estudiar actividad cerebral, entonces la neurociencia experimental llegó al aula 100%. Y esto es la sincronización. Los cerebros empiezan a bailar a la vez, parecidos, y eso hace que piensen parecidos. Es como cuando estás con un amigo y empezás a cantar la misma canción. Es un poquito así. Entonces, en parte, esa sincronización que se está buscando, ¿qué la produce? Porque puede ser algo que podamos explicar hoy o no, ¿no, amigo? Porque podría ser algo para el psicológico, tranquilamente, como los cardúmenes, ¿no? Que nadan sincronizados, no se están mirando, che, ¿quién dobla? Doblo yo, dobla vos. Nada, hay algo raro que no podemos explicar en los cardúmenes. Bueno, los humanos también nos sincronizamos. Y obviamente esa sincronización habla de una empatía, ¿viste? Las neuronas en espejo, la primera sincronización cuerpo-cuerpo. Desde nacimiento ya sincronizada. Después, ¿viste? La teoría de la mente sincroniza. Los olores sincronizan. En general buscamos empezar a hablar con alguien para generar una amistad si huele parecido a nosotros. Nos gustan olores similares. Entonces, hay varias cosas que aparentemente podrían ayudar a sincronizar. O sea, entonces, pero la empatía, o sea, y no la simpatía, me encanta eso una vez que lo aprendí, porque no lo sabía. Y cambié un montón desde que lo aprendí. Una cosa es imaginarme la mente del otro y ponerme en el lugar del otro, y otra cosa es lo que hace la mayor parte de gente, que es la simpatía, que vos le empezás a contar algo triste y te cuenta su tristeza, ¿no? Te dice, se me murió el perro, ay, te entiendo, porque a mí se me murió el gato. Eso es simpatía. No es que sea malo, no es malo, pero no es empatía. Empatía es, no tengo que hablar de mí, te tengo que escuchar a vos, y vos sos el centro de tu dolor y yo te tengo que escuchar y ayudar. Eso es empatía. No, escucho con mi tristeza, que es lo que hace la mayor parte de la gente. La gente cuando habla con vos, habla con sí mismo, ¿no? Son autonarrativas absolutas. Yo te estoy contando a vos, pero en realidad me lo estoy contando a mí. Y lo estoy reacomodando, y quizás, viste, con esto de la reconsolidación que también se da en memoria. En memoria hay una teoría que dice que cada vez que evocamos una memoria, la volvemos a guardar, con todo lo que le hagamos mientras, ¿no? Esa que llaman de reconsolidación. Esto es un poquito una narrativa, ¿no? Cuando te lo estoy contando a vos, en realidad me lo estoy contando a mí. Y lo voy transformando también para que no me duela, o para que no me veas tampoco como un tonto en lo que te cuento. Entonces, esto es la idea de la compasión, que es tan bonita, la escucha activa, ¿no? La compasión es tan hermosa. Hernán, bueno, estamos ya pasaditos de minutos. Te pido primero agradecerte enormemente. Sabes lo que te quiero, lo que te admiro y lo que te aprecio. Agradecerte enormemente que hayas estado en este primer programa. Y para cerrar, te pido que dejes un mensaje a los docentes que nos están escuchando. Para aplicar en el aula, ¿no? Para tener impacto en el aula desde todas las experiencias y todo el conocimiento que vos tenés, o lo que quieras. Mirá,
más allá de todo, aprendan neuroeducación porque no venimos a dar nuevas pedagogías. Por las dudas, o sea, ojo con esa estupidez que creen algunos que no quieren a la neurociencia aplicada a la educación. No venimos con nuevas pedagogías. Venimos a mostrar qué pedagogías sirven y qué no. A través de la investigación, que me parece que es fundamental, ¿no? Entonces vuelven personas maravillosas como Ausubel, como Vygotsky, como Montessori, a poblar las aulas gracias al aporte de la neurociencia. Entonces estudian neurociencia porque neurociencia asociada a la educación, porque les va a dar un montón de claves para facilitarles un poco el aula tan tremenda. Y por otro lado, si van a ser docentes, no se olviden y traten de pensar que cuando entran al aula cambian vidas. Eso es lo primero. Y cuando primero que tenés que saber mucho, tenés que tener mucha experiencia para anticiparte al error, para buscar buenos ejemplos, ¿no? En primer lugar. Saber mucho, hay que estudiar mucho para enseñar. No vale leer poquito o agarrar un PowerPoint de otra persona y usarlo. No, tenés que prepararte mucho porque eso te hace anticiparse al error, buscar mejores ejemplos, que eso contagia. Ser apasionado, que te guste mucho lo que haces, que se note desde que entras al aula, que el chico diga está loco, ama lo que hace, pero sobre todo me encanta esta idea de sentir que lo que hagas en el aula puede cambiar una vida, no solo en ese día, sino para siempre. Sentir que sos un agente de cambio. Eso me parece muy importante, ¿no? Esa cosa de que, para mal o para bien, ¿no? Sí, es verdad. Te deja, ¿no? Y por favor, lo que siempre decimos, que nunca te olvides que los muy buenos alumnos son buenos en todas las materias, no son logros tuyos. No te agarres de los de 10, porque son de 10 en todas. No creas, mira cómo aprendes. No, aprende en todas. Agarrate de los más débiles, de los que más les cuesta y tratar de transformar esos. Y pensar en la mentalidad de crecimiento, que toda mentalidad puede cambiar, que no somos fijos, nada. El docente tiene que saber que ese que le cuesta matemáticas, literatura, dibujar, bailar, puede cambiar gracias a vos si lo estimulás. Eso me parece. Que tratemos de cambiar a los que les cuesta, no a los buenos, porque los buenos son buenos en todo. No te agarres de eso. Agarrate de los más débiles. Eso es lo que me gusta. Hernán, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte. Te cuento que estamos en Latinísima. Aquí es donde hablamos todos, de una plataforma nueva que se transmite a través de Euforia de Univision, por Roku TV y por Fire TV de Amazon, además de los canales el canal de YouTube de Latinísima y su página web que hace la transmisión en vivo. Los esperamos la próxima semana en esto que denominamos Sinapsis, Conexiones para la Vida. Esto fue Sinapsis, Conexiones para la Vida, donde la neurociencia y la vida se conectan.